Hoy día tenemos una fiesta y esta fiesta ahora pasamos de la Argentina a Colombia. Así que tenemos esta participación que nos viene desde Colombia. Nuestro querido invitado de honor en el día de hoy es nuestro hermano Freddy Beltrán. Él es tecnólogo en construcción, tiene maestría en fitoterapia y nutrición, más de 10 años como investigador independiente en hidrología, fisiología, metabolismo, nutrición especializada, ADN, epigenética, nutrigenómica, cáncer y terapias alternativas. Con nosotros nos trae el tema el aire, remedio natural. Hermano Freddy, el tiempo es suyo. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Buenos días a todos. Eh, Gracias, hermana, por esa presentación. Espero que hayan pasado una noche muy amena y que estos minutos que continúan, pues podamos compartir momentos especiales de conocimiento y especialmente para alabar y glorificar a nuestro Dios, porque realmente Él es el que merece toda la honra, la gloria y la alabanza por las maravillas que hace con nosotros sin merecer. Así que voy a compartir con ustedes las diapositivas para que podamos iniciar. Ok, No listo. guarda. Vamos a orar. Queremos agradecerte, Padre Eterno, porque tú eres el Dios Todopoderoso, el que has hecho el sol, la luna, las estrellas, el aire, el agua, el universo entero. Como tú no hay otro Dios. Estamos anonadados, sorprendidos de ver lo maravilloso que eres, la misericordia tan grande que tienes para con nosotros. Y hoy, Señor, seguiremos alabándote y glorificándote en la exposición de este, porque solo tú mereces la honra, la gloria por los siglos de los siglos. En Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Antes de comenzar, quiero hacerles una pregunta. ¿Han pensado alguna vez cuál de todos los remedios naturales es el más inmediato e indispensable para la vida? ¿Han analizado ustedes la importancia de los remedios naturales? Todos son importantes, pero hay escalas. Tres de los remedios naturales que nosotros conocemos como naturales, no necesitamos ningún esfuerzo para recibirlos. Los demás necesitan participación nuestra. Dentro de ellos tenemos el sol. Usted no necesita hacer nada para recibirlo porque ni siquiera se imagina ni ha pensado qué pasaría si el sol se cae. ¿Verdad que no? Entre ellos está la confianza en Dios, o sea, nuestro Dios. Usted no necesita hacer nada para que Dios esté pendiente de usted y lo proteja, o sí, no necesita. Y el tercero sería el aire, del que vamos a hablar. Podemos pasar varios días sin alimento, podemos pasar algún tiempo sin agua, podemos pasar algunas horas sin descanso, podemos pasar muchos días sin luz del sol, pero solamente podemos permanecer unos pocos minutos sin respirar. Ahora pensemos en otra pregunta. ¿Qué fue lo primero que recibió Adán cuando Dios terminó de formarlo? El La soplo. Biblia dice en Génesis 2:7 que Dios sopló en su nariz aliento de vida. No fue la pareja, no fue el alimento, sino aliento de vida. Y entonces el hombre llegó a ser un ser viviente. Ahora trasladémoslo a nuestros días. ¿Qué es lo primero que hace un recién nacido? No es comer, no es dormir, no es recibir la luz del sol. Lo primero es respirar. Inmediatamente el recién nacido respira, entra oxígeno a sus pulmones, a su sangre, se activa la vida, se enciende el ser. No es que esté muerto, no, se enciende el ser. Entonces, surge una tercera pregunta. ¿Por qué el aire puede considerarse uno de los remedios
naturales que más nos recuerda a Dios. Podríamos decir que es muy parecido a Dios, por varias razones. No porque el aire sea poderoso ni sea el Dios, no. Porque el aire no lo podemos ver, a Dios tampoco lo podemos ver, pero podemos comprobar sus efectos. El aire no lo podemos coger, pero lo podemos sentir, igual que nuestro Dios. Está presente a nuestro alrededor como nuestro Dios. Sostiene la vida continuamente como nuestro Dios. Y nadie puede vivir separado de él. De manera semejante, aunque nosotros no vemos a Dios con nuestros ojos, reconocemos su presencia, su poder y su cuidado por medio de todo lo que sostiene nuestra existencia. Durante esta presentación vamos a descubrir que el aire puro no solamente llena los pulmones, también participa en la producción de energía, en la función cerebral, la circulación de la sangre, el equilibrio del organismo, la restauración de la salud. Estudiaremos este remedio bajo tres fundamentos: el fundamento fisiológico, el fundamento bíblico y el fundamento científico, reconociendo que detrás de cada mecanismo del cuerpo se encuentra la sabiduría de nuestro Creador. Entonces los invito en todos a respirar profundamente y a descubrir el extraordinario valor del aire como remedio natural. Después de reconocer que el aire fue uno de los primeros dones que Dios concedió al ser humano, debemos preguntarnos, ¿qué ocurre realmente dentro del cuerpo cada vez que respiramos? El objetivo de esta presentación es analizar el aire puro no solamente como una necesidad básica, sino como un agente natural que favorece la conservación y la restauración de la salud. Primero comprenderemos cómo la respiración permite que el oxígeno llegue a las células y participe en la producción de ATP. Es la principal forma de energía utilizada por el organismo. También examinaremos cómo el aire puro se relaciona con el funcionamiento del cerebro, el sistema nervioso, las defensas del organismo y también el metabolismo. Esto nos ayudará a comprender que respirar no es únicamente introducir y expulsar aire, sino que es sostener continuamente la actividad de todo el cuerpo. Además, reuniremos los principios de salud que representa el aire puro como remedio natural y veremos maneras prácticas de utilizarlo como recurso preventivo y restaurador. Génesis 2:7 declara que Dios sopló en el ser humano aliento de vida, y esto nos muestra que la respiración no comenzó como un simple proceso mecánico, comenzó como un acto directo del Creador para comunicar vida. Por eso, al estudiar el aire, no solo estamos estudiando la fisiología, estamos observando uno de los medios establecidos por Dios para sostener nuestra existencia. Y tiene que hacer algo usted para que el aire entre a sus pulmones de una manera consciente, ¿verdad que no? A veces hasta nos olvidamos que estamos respirando. Para comprender el valor terapéutico del aire necesitamos conocer qué es lo que contiene, qué respiramos y cómo entra en nuestro organismo. Entonces, para valorar el aire como remedio natural, primero debemos comprender qué es. El aire es una mezcla de gases que forma la atmósfera terrestre. No podemos verlo, pero está presente alrededor de nosotros y hace posible la vida de los organismos que necesitan oxígeno. Aunque suele parecer vacío, el aire cumple funciones extraordinarias. Actúa como una capa protectora alrededor del planeta, ayuda a conservar una temperatura adecuada y participa en la distribución del calor mediante los vientos y la circulación atmosférica. También hace posible el intercambio gaseoso. Cuando respiramos, tomamos oxígeno del ambiente y eliminamos dióxido de carbono. El aire también permite que escuchemos, porque las ondas del sonido necesitan un medio para desplazarse. Asimismo, están dispersa la luz solar.
razón por la cual podemos observar el cielo iluminado de color azul durante el día. Además, también interviene en ciclos fundamentales como los del agua, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno. Por eso el aire no es solamente algo que llena los pulmones. Es un sistema diseñado para proteger, comunicar, regular y sostener la vida en todo el planeta. Job 33:4 decía: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Este texto nos recuerda que detrás del proceso físico de respirar está el poder sustentador de nuestro Dios. El aire es invisible, pero sus efectos son evidentes. No lo vemos, pero cada célula de nuestro cuerpo depende de él. Ahora que comprendemos qué es el aire y algunas de sus funciones, veamos de cuáles gases está compuesto y qué papel desempeña cada uno de ellos. Aunque parece una sola sustancia, el aire en realidad es una mezcla de varios gases. En el aire seco, el componente más abundante es el nitrógeno. Constituye aproximadamente un 78.09% del aire. El nitrógeno ayuda a mantener estable la concentración de oxígeno, evitando que la atmósfera sea excesivamente reactiva. Pero también tenemos el oxígeno como segundo componente mayoritario del aire. Representa el 20.95%. Este es el gas fundamental para la respiración celular. Esto es lo que nosotros tomamos del aire, el oxígeno. Dentro de las mitocondrias, el oxígeno actúa como receptor final de electrones, permitiendo la formación eficiente de energía en forma de ATP. El argón compone el 0.93% del aire. Es un gas noble, químicamente poco reactivo y sin una función biológica directa conocida. Pero también lo compone el dióxido de carbono. En ese porcentaje, que es menos del 0,1%, es fundamental para la fotosíntesis y participa en la regulación del pH sanguíneo y de la respiración. Pero también lo compone el vapor de agua. Puede variar este vapor de agua entre prácticamente 0 y cerca del 4%, dependiendo de la humedad, la temperatura y el lugar. Y finalmente, encontramos gases en cantidades mínimas como el neón, el helio, el metano. Todos están presentes en concentraciones muy pequeñas. Por tanto, aunque el nitrógeno es el gas más abundante, el oxígeno es el componente decisivo para la respiración aeróbica y la producción de energía celular. El Salmo 104, 29 y 30 nos dice: le quitas el hálito y dejan de ser. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la paz de toda la tierra. Avanzamos entonces en las propiedades físicas del aire. Además de su composición química, el aire posee propiedades físicas que permiten que puedan entrar en los pulmones. No es simplemente un gas y ya, no, tiene unas propiedades específicas. Circula por las vías Al circular por las vías respiratorias y participar en la regulación de la temperatura corporal, se convierte en un aliado para nuestra vida. Comencemos entonces por las propiedades mecánicas. A nivel del mar, la presión atmosférica es de 101.325 kilopascales. Esta presión externa es fundamental porque la respiración ocurre mediante diferencias de presión entre la atmósfera, los pulmones y los alveolos. El aire también tiene una densidad aproximada de 1.225 kilogramos por metro cúbico, a una temperatura de 15 grados Celsius y a una presión de una atmósfera. Estos valores cambian con la temperatura y la altitud. Demos un ejemplo. Cuando ascendemos a una región elevada, 3.000 metros sobre el nivel del mar, no significa que el porcentaje de oxígeno desaparezca, no significa que allá haya menos oxígeno, no. El oxígeno continúa representando cerca del 21% del aire.
pero disminuye la presión atmosférica y por tanto también disminuye la presión parcial de oxígeno disponible para entrar en la sangre. Es que ni siquiera nosotros tenemos que hacer nada para que el oxígeno entre a nuestro cuerpo. Dios ya hizo eso. Con la presión atmosférica, el aire entra y sale de los pulmones. Otra propiedad es la compresibilidad. Según la ley de Boyle, cuando cambia el volumen de un gas, también cambia su presión. Al expandirse el tórax durante la inspiración, disminuye la presión dentro de los pulmones y el aire entra. Al reducirse el volumen torácico, la presión aumenta y el aire sale. El aire posee además una viscosidad relativamente baja, lo que facilita su desplazamiento por las vías respiratorias sin producir una resistencia excesiva cuando éstas se encuentran despejadas. Con todas estas características, nosotros podemos pensar cómo es posible que algunas personas crean que esto salió de la nada. ¿Cómo es posible que algunas personas sigan diciendo que el mundo se creó por un accidente? Cuando estamos viendo que tiene propiedades milimétricas, fisiológicas, específicas para que pueda entrar a nuestro organismo y funcionar como debe funcionar. Se necesitaba una mente especial, sabia, para poder diseñar estas cosas en la naturaleza. La transparencia de la atmósfera permite el paso parcial de la radiación ultravioleta B. Esta radiación, vamos en las propiedades térmicas, participa en la producción de vitamina D en la piel, aunque la cantidad recibida depende de la hora, la latitud, la altitud, la rugosidad y la exposición corporal. Si el aire fuera de un color diferente, o tuviera un color marrón, un color verde, un color diferente, esto no se podría realizar. Pero Dios fue sabio y lo hizo transparente para que no interfiriera con lo demás. Estas propiedades demuestran que el aire no es pasivo. Su presión, su densidad, su temperatura, su movimiento hacen posible cada respiración. Así que no podemos pensar que somos nosotros los que respiramos. Respiramos como dice el Job, porque Dios nos da el aliento de vida. Cada respiración, dice uno de los testimonios, debería ser una oración, porque es Él que mantiene nuestra respiración. O usted se acuesta pensando y deja activada la, la, el sistema para que usted respire mientras duerme, ¿verdad que no? ¿Quién lo hace? Nuestro Dios. Cada día que amanece, nosotros debemos agradecerle a nuestro Dios porque hemos vivido por su misericordia y por su bondad. Miremos la anatomía del sistema respiratorio para entender algo más del aire. El sistema respiratorio puede dividirse en tres grandes regiones: las vías aéreas superiores, las vías aéreas inferiores y la zona de intercambio gaseoso. El recorrido comienza en la cavidad nasal, vías aéreas superiores, y la nariz no es solamente una entrada de aire, funciona como un sistema natural de acondicionamiento. No es que nosotros podamos cambiarlo y hacer con ella lo que queramos, ¿no? El respirar por la boca deja que el aire entre sin el acondicionamiento debido al cuerpo. Después que el aire ha entrado, atraviesa la faringe y la laringe. La epiglotis actúa como una válvula protectora. Cuando tragamos, ayuda a impedir que los alimentos entren en la tráquea. En las vías aéreas inferiores encontramos la tráquea. Este es un conducto de aproximadamente 10 a 12 centímetros con unos anillos cartilaginosos en forma de C que poseen un revestimiento de cilios y células caliciformes productoras de moco que ayudan a atrapar y expulsar sustancias extrañas. Finalmente, el aire llega a los alveolos, perdón, la tráquea se divide en los bronquios y esto sucede más adelante ramificándose en conductos cada vez más pequeños llamados bronquiolos. Esta división ocurre aproximadamente durante 23 generaciones, formando una estructura semejante a un árbol invertido. Finalmente,
En la zona de intercambio gaseoso, el aire llega a los alveolos. Son los pequeños sacos rodeados de capilares sanguíneos. Los pulmones contienen aproximadamente 480 millones de alveolos con una superficie total de 70 a 100 metros cuadrados. Entonces podemos imaginar la maravilla de nuestro Dios. Lo que hizo en este cuerpo es algo increíble. La membrana que separa el alveolo de la sangre tiene apenas 0,2 o 0,5 micrómetros de espesor. ¿Y qué es un micrómetro? Eso equivale a una millonésima parte de un metro. O sea, usted parte un metro en 1 millón y dos de esos pedacitos es el grosor de esa membrana que separa el alveolo de la sangre. ¿Y por qué es así? Porque tiene su función. Porque de esa manera se puede hacer el intercambio gaseoso. De esa forma se puede hacer. Todo este sistema trabaja continuamente en condiciones normales sin que tengamos que ordenárselo conscientemente. O usted le dice a los alveolos que hay que aspirar, inhalar o recaptar oxígeno y expulsar dióxido de carbono. No lo hacemos, no podemos. Se nos olvidaría. Isaías lo expresa. Así dice Jehová Dios, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ello andan. Este texto nos está diciendo eso. Es Dios el que nos mantiene respirando. No es nadie más. ¿Podemos entender cuán bajos somos nosotros? A veces nos creemos mucho, pero si el Señor simplemente deja de mirarnos, dejamos de existir. La respiración la sostiene nuestro Dios, por misericordia y por bondad. Cada persona que vive en este momento es porque Dios la ha sostenido, no es porque ella lo esté haciendo. Miremos entonces la mecánica de la ventilación pulmonar. Ya vimos por dónde circula el aire, ahora observaremos qué fuerza permite que entre y salga a los pulmones. La ventilación pulmonar tiene dos fases, inspiración y expiración. Durante la expiración, el principal músculo respiratorio se llama diafragma. Se contrae y desciende en una respiración tranquila baja aproximadamente 1 o 2 centímetros, pero durante una expiración profunda puede descender mucho más. Al mismo tiempo, los músculos intercostales externos se elevan y expanden la caja torácica. Cuando el tórax aumenta su volumen, la presión dentro de los pulmones disminuye. Como la presión atmosférica exterior es mayor, el aire entra automáticamente. Usted no lo entra, él entra automáticamente. Por tanto, los pulmones no succionan el aire por sí mismos. Este ingresa como resultado de una diferencia de presión. En una respiración normal, movilizamos aproximadamente medio litro de aire, es decir, 500 mililitros. En cambio, durante una respiración máxima, una persona adulta puede movilizar varios litros, dependiendo de su edad, de su estatura, entre 4.000 y 5.000 mililitros. 4 o 5 litros de aire se pueden mover. Esa capacidad vital suele encontrarse aproximadamente entre eso, entre 4 y 5 litros. Durante la expiración tranquila, el diafragma se relaja y asciende. El tejido pulmonar y la caja torácica recuperan su posición por su elasticidad. Al disminuir el volumen del tórax, aumenta la presión intrapulmonar y el aire es expulsado junto con el dióxido de carbono. En reposo, un adulto puede realizar entre 12 y 20 ciclos respiratorios por minuto. Al sumarlos durante 24 horas, el sistema respiratorio puede procesar alrededor de 10.000 litros de aire cada día. Respiramos miles de veces sin tener que recordarlo conscientemente, como lo declara Hechos 17:25. Él es quien da a todos vida y aliento a todas las criaturas. ¿Quién? Nuestro Dios. Nadie más. ¿Se había dado cuenta que usted en 24 horas introducía dentro de su
ser esa cantidad de aire? Quizás no lo sabías, pero ahora lo sabes. Dios es nuestro supremo creador, nuestro Señor eterno. Avancemos. En esta sesión vamos a ver hasta qué punto hemos estudiado. Ya sabemos qué es el aire, cuál es su composición, cómo entra, cómo sale de los pulmones. Ahora vamos a avanzar hacia una pregunta aún más profunda. ¿Qué sucede con el oxígeno después de entrar en nuestro organismo? El oxígeno molecular no permanece únicamente en los pulmones. Desde los alveolos pasa a la sangre, se une principalmente a la hemoglobina y es transportada hasta los diferentes tejidos del cuerpo. En esta sección veremos cómo la oxigenación influye en la producción de energía, el sistema nervioso, la respuesta inmunitaria, el metabolismo y la regulación celular. Comencemos observando el recorrido exacto que realiza el oxígeno desde los pulmones hasta convertirse en parte esencial de la producción de energía. Ahora llegamos a este punto interesante. ¿Cómo puede el oxígeno que respiramos participar en la producción de energía dentro de una célula? Primero, debemos aclarar que el aire no se transforma literalmente en energía. La energía química ya está almacenada en nutrientes como la glucosa, la grasa o en algunas ocasiones la proteína. Lo que hace el oxígeno es permitir que la célula extraiga esa energía de manera eficiente y la almacene en la forma de adenosín trifosfato o moléculas de ATP. El proceso comienza con la glucólisis, que ocurre fuera de la mitocondria, en el citoplasma celular. Allí, una molécula de glucosa se divide en dos moléculas más pequeñas llamadas piruvato. Esta primera etapa no necesita directamente oxígeno, pero solamente produce una pequeña cantidad de energía, dos moléculas netas de ATP. Después del piruvato entra en la mitocondria. De otra manera, no podía entrar a la mitocondria, que podemos comparar con una central energética microscópica. Allí se transforma en acetilcoenzima A y entra en el ciclo de Krebs. Durante este procesamiento se libera dióxido de carbono y se forman moléculas transportadoras de electrones, principalmente NAD y FAD2. Finalmente, ocurre la etapa principal, la fosforilización oxidativa en la membrana interna de la mitocondria. Los electrones pasan por una cadena de proteínas y liberan, y esta energía crea un gradiente de protones que impulsa una enzima llamada ATP sintasa, la cual produce la mayor parte del ATP. En el último paso, entra en acción el oxígeno. El oxígeno recibe los electrones y se combina con hidrógeno para formar agua, H2O. Sin oxígeno, esta cadena se detiene y la producción eficiente de ATP disminuye considerablemente. Por cada molécula de glucosa, las células humanas pueden obtener entre 30 y 32 moléculas de ATP, aunque el rendimiento puede variar, pero es lo. El oxígeno no es un combustible de la célula, pero es indispensable para aprovechar eficientemente la energía contenida en los nutrientes. Este extraordinario mecanismo demuestra que cada respiración conecta el aire exterior con la actividad energética más profunda de nuestro organismo, que es la producción de energía. Después de producirse esta energía, permite que el cerebro, los músculos, el corazón y todos los demás órganos puedan desarrollar sus funciones. Ahora, la hemoglobina como transporte del oxígeno. Ya comprendimos que el oxígeno permite a las células obtener energía de los nutrientes, pero surge una pregunta. ¿Cómo logra el oxígeno viajar desde los pulmones hasta los órganos y tejidos más alejados? La respuesta está principalmente en la hemoglobina. Esta proteína que se encuentra entre los glóbulos rojos, aproximadamente
transporta entre el 98 y el 99% del oxígeno que viaja a la sangre en esta proteína. Solamente una pequeña cantidad de oxígeno permanece en la molécula. Además, contiene aproximadamente entre 250 y 300 millones de moléculas de hemoglobina. Esto convierte a cada glóbulo rojo en un extraordinario vehículo para transportar el oxígeno. ¿Qué la hace en los pulmones, donde la concentración de oxígeno es elevada? La hemoglobina lo capta rápidamente. Este proceso presenta una característica llamada unión cooperativa. Parece que es su internet. Y una se une, lleva a las otras a unirse. Es importantísimo. Después, los glóbulos rojos circulan hasta los tejidos. Entonces, allí la hemoglobina libera el oxígeno según las necesidades de cada zona. Los músculos activos, por ejemplo, es más de oxígeno. Y en estas condiciones, entonces, van a necesitar más oxígeno. Facilitan su liberación. Este mecanismo se conoce como el efecto Bohr. Por tanto, nos recuerda que el organismo no distribuye el oxígeno de manera desordenada. Lo entrega con mayor facilidad precisamente porque existe más actividad metabólica y mayor necesidad. Miremos esta cita de testimonios para la iglesia. Aire, aire precioso, regalo del cielo que todos pueden recibir. Os bendecirá con su influencia vigorizante si no le negáis la entrada. Dadle la bienvenida, cultivad el amor por él y resultará un precioso calmante de los nervios. El aire puro y fresco hace que la sangre circule saludablemente por el organismo, refresca el cuerpo y tiende a fortalecerlo y hacerlo sano, mientras que su influencia se siente sobre la mente impartiendo compostura y serenidad. Ya el Señor nos lo había dicho hacía mucho tiempo atrás. Ahora podemos entenderlo porque hay muchos más descubrimientos que apoyan lo que Él ya había dicho. Ahora veremos por qué esta provisión continua de oxígeno es especialmente importante para el cerebro y el funcionamiento del sistema nervioso. Oxígeno y sistema nervioso central. Entre todos los órganos, el cerebro es uno de los más sensibles a la interrupción del suministro de oxígeno. Aunque representa cerca del 2% del peso corporal, utiliza aproximadamente el 20% del oxígeno consumido por el organismo en reposo. Esto se debe a que las neuronas mantienen una actividad constante, transmiten impulsos, regulan los órganos, procesan información, coordinan nuestras respuestas, etc. Las neuronas obtienen energía principalmente de la glucosa y otros sustratos. Sin embargo, necesitan oxígeno para poder aprovechar eficientemente esa energía de los alimentos. Cuando falta oxígeno, disminuye rápidamente la producción de ATP, la principal forma de energía que utilizan las células. El cerebro posee reservas energéticas muy limitadas, por eso una interrupción completa del flujo sanguíneo y del oxígeno puede producir una pérdida de la conciencia en pocos segundos. Si la interrupción continúa durante varios minutos, aumenta considerablemente el riesgo de una lesión neuronal, aunque el tiempo exacto depende de la causa, la temperatura corporal y la rapidez con que se restablezca la circulación. Entonces, puede haber inicio de muerte celular en ese tiempo crítico. El oxígeno molecular también es necesario para la producción y reacciones metabólicas que permiten el funcionamiento normal de los neurotransmisores.
Entre ellos están la serotonina, que está relacionada con la regulación del estado de ánimo, la dopamina, vinculada con la motivación y el movimiento, el GABA, el ácido gamma aminobutírico, que ejerce una acción inhibidora y reguladora sobre el sistema nervioso. Sin embargo, respirar más profundamente no significa que el cerebro produzca automáticamente mayores cantidades de estas sustancias. Lo que necesita el cerebro y el cuerpo es lo que va a usar. No va a necesitar más de aire. Es sencillamente lo básico. La respiración lenta y nasal y controlada puede influir en el sistema nervioso autónomo. Al prolongar suavemente la expiración, puede aumentar la modulación parasimpática relacionada con el nervio vago, reducir la frecuencia cardíaca y favorecer un estado de mayor calma. Esta dependencia del oxígeno no se limita al cerebro. También influye en la capacidad del sistema inmunitario para defendernos. Por eso la oxigenación y la respuesta inmunitaria es lo que vamos a ver a continuación. Ya comprendimos la importancia del oxígeno para el cerebro. Ahora vamos a ver su importancia para el sistema inmunitario. El sistema inmune necesita energía para desplazarse, reconocer amenazas, comunicarse y destruir microorganismos. Como gran parte de esa energía se produce mediante procesos que requieren oxígeno, una oxigenación adecuada contribuye al funcionamiento normal de las células inmunitarias. Un ejemplo son los neutrófilos. Estas células, que forman parte de la defensa inmediata, cuando detectan ciertas bacterias, activan un mecanismo conocido como el estallido respiratorio. En este proceso utilizan oxígeno para producir especies reactivas de oxígeno o ROS. Estas sustancias ayudan a destruir los microorganismos que han sido capturados dentro de las células. Cuando no sabemos respirar, estamos aportando este tipo de defensa. Estamos limitando. El organismo necesita un equilibrio. Una falta intensa o prolongada de oxígeno puede disminuir algunas funciones defensivas, puede dificultar la reparación de los tejidos y alterar la respuesta inflamatoria. Cuando el tejido recibe poco oxígeno, se produce hipoxia. Las células detectan esta condición mediante mecanismos de adaptación, entre ellos el HIF-1 alfa, o sea, el factor inducible por hipoxia 1 alfa. Este factor modifica la actividad de ciertos genes para ayudar a las células a sobrevivir temporalmente con menos oxígeno. Una hipoxia breve y localizada puede estimular algunos mecanismos de defensa, pero cuando es intensa o persistente, puede desorganizar la respuesta inmunitaria y favorecer inflamación crónica. También debemos diferenciar la oxigenación del riesgo de contagio. En los espacios cerrados y mal ventilados se acumulan aerosoles respiratorios que pueden contener virus o bacterias. Abrir ventanas y renovar el aire ayuda a diluir esas partículas y reducir la posibilidad de transmisión. Por tanto, el aire puro y una ventilación adecuada no reemplazan el sistema inmunitario, pero crean condiciones favorables para que el organismo pueda defenderse y conservar su equilibrio. Ahora, además de participar en la defensa, el oxígeno también influye profundamente en el metabolismo aeróbico y oxigenación. Ahora veremos cómo el oxígeno permite que el organismo obtenga energía de manera eficiente. El metabolismo aeróbico es el conjunto de reacciones mediante las cuales las células utilizan oxígeno para extraer la energía almacenada en nutrientes como la glucosa y los ácidos grasos. La energía obtenida se conserva principalmente en forma de ATP, que funciona como la moneda de cambio de la célula, una moneda energética que la célula usa. Cuando existe suficiente oxígeno, una molécula de glucosa puede generar aproximadamente 30 a 32 moléculas de ATP. En cambio, cuando la célula depende únicamente de la glucólisis anaerobia, obtiene solo 2 ATP netos por cada glucosa.
Esta diferencia nos está explicando por qué el oxígeno es tan importante para mantener una actividad celular prolongada. Y este proceso ocurre principalmente en las mitocondrias. El oxígeno actúa como receptor final de electrones y permite que la cadena respiratoria continúe produciendo ATP. El organismo también puede obtener energía de las grasas, que producen una gran cantidad de ATP mediante su oxidación. Los aminoácidos provenientes de las proteínas también pueden incorporarse a las rutas energéticas, aunque su función principal es estructural, enzimática y también reparador. Cuando el aporte de oxígeno no satisface temporalmente la demanda, como durante un esfuerzo intenso, aumenta la producción de lactato. Este no es simplemente un desecho. Este lactato el cuerpo lo puede reutilizar como fuente de energía. Sin embargo, una hipoxia intensa o prolongada puede reducir la producción de ATP y alterar el funcionamiento de los tejidos. El ejercicio regular mejora la capacidad cardiovascular, aumenta la cantidad de eficiencia de las mitocondrias y facilita que los músculos utilicen el oxígeno. Realizarlo al aire libre puede aportar beneficios adicionales, siempre que el ambiente tenga calidad de aire. El impacto del ejercicio al aire libre es importante porque aumenta la capacidad oxidativa, mejora la eficiencia energética y hay más energía disponible. ¿Cuáles serían las consecuencias de la falta de oxígeno? Se activa el metabolismo anaeróbico, hay menor energía, aumento temporal de la producción de lactato y hay deterioro metabólico. La adaptación al oxígeno no depende únicamente de reacciones inmediatas, también depende y se puede modificar la actividad de ciertos genes. Esto nos introduce ahora en una relación más profunda entre la oxigenación y la epigenética, oxígeno, hipoxia y regulación génica. Hasta ahora hemos visto que el oxígeno participa en la producción de energía, pero su influencia no termina allí. La disponibilidad de oxígeno también influye en la expresión de genes relacionados con la adaptación celular. El ADN contiene información genética. Sin embargo, no todos los genes permanecen activos o encendidos al mismo tiempo. La célula puede aumentar o disminuir su expresión de acuerdo con sus necesidades y con las condiciones del ambiente. Cuando existe oxígeno, varias enzimas dependientes de este gas mantienen bajo control ciertas proteínas reguladoras. Cuando el oxígeno falta o disminuye, aparece la hipoxia. La célula estabiliza una proteína que la mencionamos anteriormente, el factor inducible por hipoxia 1-alfa. Este factor entra en el núcleo y modifica la expresión de numerosos genes para ayudar a las células a adaptarse. Estas respuestas adaptativas se encuentran en el aumento de la producción de glóbulos rojos cuando hay bajo oxígeno. El cuerpo empieza a producir más glóbulos rojos para mejorar la cantidad de oxígeno interno. La formación de nuevos vasos sanguíneos se puede producir, la modificación del metabolismo con el propósito de mejorar el transporte del oxígeno o disminuir temporalmente su consumo. En este sentido, la hipoxia activa un verdadero sistema celular de adaptación. Esto no significa que el oxígeno cambie directamente la secuencia del ADN, ni tampoco que encienda o apague los genes como un interruptor. Lo que cambia principalmente es la expresión génica, es decir, cuáles instrucciones se utilizan y con qué intensidad. Entonces, cuando la falta de oxígeno es breve, esta adaptación puede proteger la célula. Pero si la hipoxia se vuelve intensa o persistente, puede alterar el metabolismo, favorecer inflamación, fibrosis y cambios anormales en la diferenciación celular. En los tumores, la hipoxia también puede favorecer mecanismos relacionados con invasión y progresión. Por tanto, el oxígeno no solamente permite energía, también forma parte de los sistemas mediante los cuales las células perciben un ambiente y ajustan su funcionamiento, se adaptan.
Respiración diafragmática profunda. Después de comprender la importancia del oxígeno, debemos preguntarnos, ¿estamos aprovechando correctamente el mecanismo que Dios diseñó para respirar? El principal músculo de la respiración es el diafragma, situado debajo de los pulmones. Cuando inspiramos, se contrae y desciende, aumenta el espacio dentro del tórax y permite la entrada del aire. Cuando se relaja, asciende y facilita la salida del aire. En la respiración diafragmática, el movimiento se concentra principalmente en la parte inferior del tórax y en el abdomen. Una inspiración más amplia y controlada puede aumentar el volumen corriente y favorecer una ventilación pulmonar más uniforme. Los ejercicios diafragmáticos han demostrado aumentar el volumen de aire movilizado y reducir la frecuencia respiratoria en determinadas condiciones. Durante una respiración tranquila, se movilizan aproximadamente medio litro de aire. En una respiración profunda, pueden movilizar varios litros, pero la cantidad exacta depende de la edad, la estatura, el sexo, la capacidad pulmonar y el esfuerzo realizado. Hay un dato que es aproximado entre 2 a 3 litros de aire que se pueden movilizar en una respiración profunda. Cuando la respiración diafragmática se realiza lenta, nasal, cómoda y sin esfuerzo, también puede influir sobre el sistema nervioso autónomo. La expiración pausada favorece la modulación parasimpática. Puede disminuir la frecuencia cardíaca y contribuir a una sensación de calma. La variabilidad de la frecuencia cardíaca son las pequeñas variaciones en BFC, son las pequeñas variaciones de tiempo entre un latido y el siguiente. Una mayor variabilidad en reposo suele reflejar una mejor capacidad de adaptación del sistema nervioso autónomo. La respiración diafragmática y lenta puede aumentar temporalmente algunos indicadores de esta variabilidad. Sin embargo, respirar profundamente no significa inhalar de manera rápida y repetitiva una respiración. No, no significa eso. Debe haber una respiración lenta, controlada, porque una respiración excesiva puede eliminar demasiado dióxido de carbono y producir mareo, hormigueo, sensación de falta de aire. La clave no es forzar la respiración, sino hacerla lenta, tranquila y controlada, como expresa esta cita. Ministerio de Curación, página 200, 272 y 273. Para tener buena sangre debemos respirar bien. Las inspiraciones hondas y completas de aire puro que llenan los pulmones de oxígeno purifican la sangre. La buena respiración calma los nervios, estimula el apetito, hace más perfecta la digestión y produce sueño sano y reparador. Adelantos científicos, adelantos científicos. Avancemos entonces en los beneficios de la respiración lenta y controlada. ¿Qué beneficios puede producir su práctica regular en el organismo? La respiración lenta y nasal, diafragmática y sin esfuerzo puede generar cambios medibles, especialmente en la regulación cardiovascular y nerviosa. Uno de sus efectos más estudiados es la disminución moderada de la presión arterial. Un metaanálisis encontró que una reducción promedio cercana a 7 milímetros de mercurio en la presión sistólica y alrededor de 3 milímetros de mercurio en la diastólica. Sin embargo, el resultado varía entre personas. También puede disminuir ligeramente la frecuencia cardíaca y aumentar la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Este refleja las pequeñas diferencias de tiempo entre el latido, recuérdenlo, y el siguiente, y ayuda a una valoración de la capacidad de adaptación que tiene su sistema nervioso autónomo. La práctica constante también puede reducir la activación fisiológica asociada al estrés. Algunos estudios han observado disminución del cortisol y mejor regulación emocional. En relación con la salud mental, la evidencia señala efectos sobre el estrés, la ansiedad y algunos síntomas depresivos, especialmente cuando se practica regularmente, no como un ejercicio aislado de pocos minutos. También puede favorecer eh, la ayuda en el sueño, ayuda al fortalecimiento del sistema inmunológico, especialmente las mucosas, como
Tuve la IPA secretora, que ayuda en el fortalecimiento de ese sistema que nos defiende. El beneficio procede principalmente de respirar con menor esfuerzo, evitar la hiperventilación, regular el sistema nervioso. Respirar excesivamente puede reducir demasiado el dióxido de carbono y disminuir el flujo sanguíneo cerebral. Mejora la calidad del sueño, baja la latencia de inicio y sube el sueño profundo. ¿Qué es la latencia de inicio? Cuando se acuesta a dormir y dura horas, horas esperando dormirse. Esa latencia, cuando respiramos bien, baja y nos permite entrar más rápido al sueño profundo, la fase N3, que es la que el cuerpo necesita para descansar y para poder repararse. Reducción de la percepción del dolor y los síntomas de ansiedad, porque va directamente al sistema nervioso y va bajando el estrés. Entonces, Consejo sobre la Salud nos dice, el aire libre puro del cielo es uno de los ricos, de los más ricos dones que podemos disfrutar. ¿Cuánto nos cuesta? Miremos entonces el aire como medicina, energía, mente e inmunidad. El aire no solo mantiene la vida, sino que interviene directamente en la manera como esa vida funciona. Hasta aquí hemos visto que el aire es indispensable para respirar, sostener la existencia, pero ahora vamos a observar algo más amplio. Cómo el aire, y especialmente el oxígeno que contiene, influye de manera directa sobre la producción de energía. ¿Cómo es que lo hace? ¿Cómo funciona en la mente? ¿Y cómo es la respuesta inmunitaria a él? Miremos entonces ejercicio aeróbico al aire libre. Después de comprender que el aire interviene en la producción de energía, ahora miramos la función cerebral y la inmunidad. Cuando caminamos, cuando caminamos con paso activo, trotamos o realizamos otra actividad continua, el organismo aumenta su necesidad de oxígeno. En reposo, una persona moviliza aproximadamente 6 litros de aire por minuto. Durante un ejercicio intenso, la ventilación puede superar los 100 litros por minuto. Este aumento de la ventilación lleva más oxígeno a los alveolos, acelera su transporte por la sangre y permite que las células musculares produzcan mayor cantidad de ATP. Con la práctica regular mejora el volumen máximo, consumo máximo de oxígeno, la mayor cantidad de oxígeno que el organismo puede captar, transportar y utilizar durante el esfuerzo. Este valor refleja la capacidad funcional de los pulmones, el corazón, la circulación y los músculos y está relacionado con la longevidad. El ejercicio también estimula la biogénesis mitocondrial, es decir, formación y renovación de mitocondrias. Favorece la angiogénesis, que es la formación de nuevos vasos sanguíneos. De esta manera el cuerpo se adapta para utilizar mejor el oxígeno. Además, el movimiento regular ayuda a reducir la inflamación sistémica y puede disminuir marcadores como la interleucina 6, IL-6, conocido IL-6, la proteína C reactiva, PCR, y el factor de necrosis tumoral, TNF-alfa. Beneficios muchísimos. En el sistema inmunitario se puede favorecer la movilización de las células NK, llamadas células asesinas naturales, que participan en la vigilancia antiviral y en la identificación de células anormales. Por eso, unir movimiento, aire puro, contacto con la naturaleza constituye una estrategia integral y una práctica razonable eh, para realizar es entre 30 y 60 minutos diarios de acuerdo con la capacidad de cada persona, procurando hacerlo en ambientes con aire limpio, con aire puro. Avancemos entonces. Terapia, ventilación y calidad del aire interior. El aire también puede utilizarse como un recurso terapéutico dentro de nuestras casas. Para ello, no basta con tener ventanas, sino abrirlas para que haya una renovación verdadera del ambiente. Las ventanas de nuestras casas no son adornos pasivos, como muchos las tienen. Tienen que ser
tienen que interactuar con el recambio del aire. Si no las abrimos, no va a haber. Porque cuando hay varias personas permanecen en una sola habitación cerrada, aumenta la concentración de CO2, dióxido de carbono. Y en el interior, en el exterior, esta concentración suele encontrarse alrededor de 420 partes por millón, aunque este valor varía, pero es aproximadamente eso. En habitaciones más ventiladas, el dióxido de carbono puede superar las 1000 partes por millón y en condiciones más cerradas alcanzar valores mucho mayores. Esta acumulación no significa que el oxígeno se haya terminado, sino más bien indica que el aire exhalado y otros contaminantes están siendo acumulados y no están siendo renovados adecuadamente. Cuando la ventilación es insuficiente, puede aparecer somnolencia, pesadez, dolor de cabeza, sensación de ambiente cargado, disminución de la tensión y al mismo tiempo puede acumularse olores, humedad, compuestos químicos y aerosoles respiratorios. Una sencilla, una medida sencilla es la ventilación cruzada. Abrir puertas o ventanas ubicadas en lados opuestos, permitiendo que el aire entre por un punto y salga por el otro. Así se produce una corriente que renueva el ambiente con mayor rapidez. Continuemos. Cuando además de ventilar nuestros espacios salimos al campo, al bosque o a lugares abiertos, entonces vamos a obtener beneficios al aire libre. El aire libre ofrece algo que un espacio cerrado difícilmente puede reproducir por completo: movimiento natural del aire, luz solar, variaciones térmicas moderadas, sonidos de la naturaleza y contacto directo con la creación. En bosques, montañas, zonas costeras, cascadas y después de la lluvia puede existir una mayor concentración de iones negativos. Esto está relacionado, estas partículas de iones negativos están relacionadas directamente con una sensación de frescura y vitalidad que muchas personas experimentan en ambientes naturales. Al salir el aire libre también, al aire libre recibimos luz solar. Una exposición prudente permite que la piel participe en la producción de vitamina D, necesaria para el metabolismo óseo, la función muscular y la regulación inmunitaria. Por todo lado, estamos recibiendo bendición. La luz natural durante la mañana ayuda a organizar el ritmo circadiano, que es el reloj biológico encargado de coordinar el sueño, la vigilia, la temperatura corporal y la liberación de determinadas hormonas. Por eso recibir luz natural durante el día y reducir la luz artificial intensa durante la noche favorece un descanso más ordenado. La exposición gradual al aire libre también permite que el sistema respiratorio y circulatorio se adapten a cambios naturales de temperatura y humedad. No se trata de exponerse imprudentemente al frío o al calor, sino de evitar una vida completamente encerrada y dependiente de ambientes artificiales. Ya los testimonios nos estaban diciendo que nosotros no tenemos que tenerle miedo al aire de la noche, ni al fresco de la noche, porque son bendiciones para nosotros. En el aspecto mental, beneficios mentales espirituales, caminar entre árboles, observar el cielo y apartarse temporalmente del ruido urbano ayuda a disminuir la tensión, mejora la atención y favorece la creatividad. Y existe un beneficio todavía más profundo, porque la naturaleza dirige nuestra mente hacia el Creador. El aire libre proporciona un entorno apropiado para la oración, la reflexión y la gratitud. Allí podemos reconocer que la vida no depende únicamente del esfuerzo humano, sino del cuidado permanente de Dios. Por eso, al salir al aire libre, no debemos ver esto solamente como una recreación. Se puede convertir en una práctica terapéutica, física, mental y espiritual. Pues, sin embargo, avanzando en el proceso, no todo el aire disponible conserva la pureza con la que Dios lo proporcionó. La actividad humana ha introducido sustancias que pueden transformar este remedio en un vínculo con la enfermedad. Entonces, para comprender por qué necesitamos aire puro, también necesitamos reconocer qué sustancias lo contaminan y de dónde proceden. Contaminantes primarios.
Son aquellos que se liberan directamente desde una fuente y entre ellos encontramos el PM2.5 y el PM10. ¿Qué significa PM2.5 y PM10? Se llama material particulado por sus siglas en inglés. El material particulado 2.5 corresponde a partículas con un diámetro igual o inferior a 2.5 micrómetros, mientras que el PM10 incluye partículas de hasta 10 micrómetros. Vamos a dar una idea para que entendamos mejor esta parte. Las partículas primarias de PM2.5, material particulado, son tan grandes, si las comparamos con un cabello, para que ustedes se imaginen el tamaño, el cabello es 30 veces más grueso que una partícula de estas. ¿Por qué son peligrosas? Vamos a verlo más adelante. Tenemos otro contaminante. ¿Dónde se originan antes de avanzar? ¿Dónde se originan estas partículas? Se originan en la combustión de combustibles fósiles, los incendios forestales, algunos procesos industriales, la construcción y el polvo suspendido. Otro contaminante es el CO2, monóxido de carbono, producido por combustiones incompletas. Este gas se une a la hemoglobina con una afinidad mucho mayor que el mismo oxígeno. Entonces reduce el transporte de oxígeno hacia los tejidos. Encontramos también el dióxido de nitrógeno. Este procede principalmente del tránsito vehicular, las plantas de energía y otros procesos de combustión y puede evitar las vías respiratorias. Y tenemos COV, o sea, compuestos orgánicos volátiles. Pueden liberarse desde pinturas, solventes, combustibles, productos de limpieza, perfumes y materiales de construcción. Los contaminantes secundarios no siempre salen directamente de una chimenea o un vehículo, sino que se forman mediante reacciones químicas en la atmósfera. Un ejemplo es el ozono troposférico. Se forma cuando los óxidos de nitrógeno reaccionan con los compuestos orgánicos volátiles en presencia de la radiación UV, es decir, la radiación ultravioleta solar. También se pueden formar partículas PM2.5 de una manera secundaria a partir de los sulfatos, nitratos y compuestos de amonio. Dentro de la contaminación, también tenemos que tener en cuenta algo que casi nadie habla. Hay muchos ambientalistas defendiendo la naturaleza, pero yo les llamo ambientalistas sencillamente de nombre. ¿Por qué? Porque cuando usted consume alimentos de origen animal, como el ganado o el cerdo, está ayudando para que la contaminación, que es una de las terceras causas de contaminación del aire, se produzca. Entonces, cuando hablemos y cuando defendamos la naturaleza, tenemos que ser coherentes con eso. Si ustedes consumen alimentos de origen animal, están ayudando a destruir la creación que Dios nos dio por ambos lados. Vamos a mirar contaminación agropecuaria. Cuando se crían bovinos y porcinos, entonces se produce metano, principalmente durante la fermentación digestiva y el manejo del estiércol de ellos. La producción porcina puede liberar amoníaco, metano, sulfuro de hidrógeno, compuestos orgánicos volátiles y olores. El amoníaco puede reaccionar en la atmósfera con óxido de nitrógeno y con dióxido de azufre, formando partículas secundarias. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, ha señalado la importancia del metano procedente de la ganadería. El 20%, el 32% del metano lo está aportando el ganado. Imagínense ustedes la cantidad de contaminación que se está produciendo al tener estas prácticas. Pero eso no se lo dicen en los noticieros, eso no se lo van a decir los médicos, no se lo van a decir nadie. ¿Por qué razón? Porque todos ellos hacen eso y no van a estar en contra de eso. Pero recuerden que hay un texto que dice que Dios viene a destruir a los que destruyen la tierra, la naturaleza.
De la contaminación del aire no procede de una sola actividad. Es el resultado combinado del transporte, la industria, los incendios, los productos químicos y la producción de sistemas intensivos animales. Se ha hecho un cálculo en el 2014 aproximadamente que en el mundo existían 2 cerdos por cada persona que vivía. Entonces, imaginémonos entonces qué tanta contaminación hay, sin añadirle la deforestación que se produce para poder mantener los pastos para sostener el ganado. Eso no se lo cuentan ustedes. Muy pocos quizás lo saben, pero hay que tenerlo en cuenta también porque eso está destruyendo nuestro aire, el aire que nuestro Dios nos dio. ¿Cuáles son los efectos de la contaminación? El aire contaminado entra por el mismo sistema diseñado para recibir el oxígeno. Por eso las partículas y los gases dañinos pueden alcanzar tejidos muy sensibles. Comencemos con el sistema nervioso, sistema respiratorio, perdón. Las partículas PM2.5, debido a su tamaño microscópico, pueden atravesar las vías respiratorias superiores y llegar hasta los alveolos. Allí pueden activar inflamación, estrés oxidativo y lesión de los tejidos. La exposición prolongada se relaciona con agravamiento del asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, conocida como EPOC, fibrosis y mayor riesgo de cáncer de pulmón. El sistema cardiovascular, en el sistema cardiovascular, las partículas finas y los mediadores inflamatorios pueden afectar el endotelio, que es la capa interna de los vasos sanguíneos, y que pueden producir aterosclerosis y mayor susceptibilidad a arritmias, trombosis, infartos. Por eso, la contaminación atmosférica no debe entenderse solamente como un problema pulmonar, también es un factor que puede afectar al corazón y a los vasos sanguíneos. Las partículas ultrafinas son todavía más pequeñas que el PM2.5, que esas partículas. Algunas pueden pasar a la circulación o alcanzar el sistema nervioso por diferentes vías. Allí puede contribuir a procesos de neuroinflamación, es decir, inflamación del tejido nervioso. La exposición crónica a contaminantes también se estudia por la relación que hay entre el deterioro cognitivo, enfermedades neurodegenerativas, entre ellas la enfermedad del Alzheimer. Además, algunos contaminantes modifican mecanismos epigenéticos como la metilación del ADN. El ADN contiene información genética y la metilación es una marca química que puede aumentar o disminuir la actividad de ciertos genes sin cambiar directamente su secuencia. Esto demuestra que la contaminación puede actuar en varios niveles. Irrita los pulmones, altera la circulación, aumenta el estrés oxidativo, influye en la regulación celular y por ello proteger el aire puro no es solamente una responsabilidad ambiental, es una acción directa en defensa de la salud humana y de las generaciones futuras. Frente a estos efectos, la pregunta práctica es inevitable. ¿Qué podemos hacer para reducir y recuperar nuestro aire? ¿Qué podemos hacer para reducir nuestra exposición y recuperar el aire como parte de nuestra vida diaria? Vamos a la aplicación práctica. Después de estudiar esto, entonces, ¿cómo llevar todo esto a la vida diaria? Aquí resumimos 6 hábitos sencillos, pero son profundamente poderosos para convertir el aire en un remedio natural de uso cotidiano. Primero, debemos hacer una respiración consciente. No basta respirar de manera automática. Es muy útil dedicar unos minutos al día a una respiración diafragmática, lenta y tranquila. Inspirar por la nariz, permitir que el abdomen se expanda y expirar lentamente ayuda a mejorar la ventilación, favorecer la calma y utilizar mejor este don de Dios. Segundo, el ejercicio al aire libre. Caminar, trotar suavemente, realizar actividad física en espacios abiertos permite unir movimiento con oxigenación. Si se hace en lugares verdes y preferiblemente en horas de mejor calidad del aire, como en la mañana, el beneficio es mucho mayor. Tercero, ventilación del hogar. Abrir las ventanas al menos 2 veces al día o mantenerlas abiertas en el día y procurar ventilación cruzada.
ayuda a renovar el ambiente interior. Muchas veces el problema no es solo lo que entra del exterior, sino lo que se acumula dentro cuando el aire no circula. Cuarto, dormir con aire fresco. Siempre que las condiciones lo permitan, dormir con la ventana abierta o entreabierta favorece un ambiente menos cargado, más fresco y más apropiado para el descanso reparador. Muchas personas dicen, es que yo no abro la ventana en la noche porque no, me da mucho frío, pero es preferible que usted se coloque dos o tres cobijas y deje entrar el oxígeno y no que cierren las ventanas para no sentir frío. Quinto, evitar contaminantes. Debemos reducir la exposición al humo, al polvo excesivo, a los compuestos químicos volátiles, a los ambientes cerrados o mal ventilados. En algunos casos puede ser útil el uso de purificadores, pero eso nunca va a reemplazar la ventilación natural cuando esta es posible. Voy a darles un dato más. En algunas regiones de países extranjeros se ha prohibido el uso de ciertos tipos de esmaltes para las uñas. ¿Sabes que esos tienen compuestos volátiles? ¿Por qué razón? Porque están directamente relacionados con problemas en la salud. Esos compuestos volátiles entran a nuestros pulmones, porque usted alcanza a oler cuando está haciendo esa actividad. Eso es evitar que nosotros empecemos a dañar nuestros pulmones y a deteriorar nuestra salud. Sexto, conexión espiritual. Este punto es esencial porque el aire no solo puede verse como un recurso fisiológico, sino también como un recordatorio permanente del cuidado de Dios. Agradecer a Dios por el don del aire, cada respiración consciente puede ser un acto de adoración. En conjunto, estos 6 hábitos nos muestran que el aire no es solamente algo que respiramos, es un medio por el cual Dios sostiene, fortalece, restaura la vida y si aprendemos a usarlo correctamente, podemos adorar a nuestro Dios de una manera más efectiva. Entonces, como conclusiones, el aire puro es un agente terapéutico integral. La fisiología demuestra que el oxígeno es indispensable para la producción de ATP, la homeostasis celular y la regulación epigenética. La verdadera sabiduría reconoce que la respiración correcta y la vida al aire libre son parte del diseño perfecto de Dios. Sus beneficios en el sistema nervioso, inmunológico, cardiovascular y metabólico confirman la armonía de las leyes naturales establecidas por nuestro Creador. Las escrituras revelan que el aliento es un don divino. Desde Génesis 2:7 hasta Hechos 17:25, cada respiración depende del poder sustentador de Dios. Si solo nos aprendemos esta tercera conclusión, me doy por bien servido. Dependemos de Dios en nuestras respiraciones, mientras que con los propios remedios, aunque dependemos de Dios también, yo soy el que tengo que decidir si los tomo o no. En este, yo no lo puedo decidir. Es Dios quien me lo da. El aire puro es un recurso establecido por Dios para sostener y restaurar la vida. Está destacado como remedio natural y la evidencia moderna confirma su valor, valor que nosotros poco le damos. Respirar bien, ventilar nuestros espacios, ejercitarnos al aire libre son hábitos que honran al Creador y preservan el templo del cuerpo. Que nuestro Dios nos ayude a entender que Él es quien da vida a todos y aliento a todas las cosas. Que nuestro Dios nos bendiga. Amén. En- Gracias, querido hermano Freddy Beltrán. Creo que hay una pregunta. Neti, ¿ibas a hacer una pregunta? Sí, eh, está bien. Sí, mira, yo regularmente, ahora hace un tiempito, eh, me duermo temprano, me duermo profunda y cuando ya es la 1 de la mañana ya estoy despierta. Se me abren las pantallitas y no se me quieren cerrar. No sé por qué. Ok, Aló, sí, te escucho. Bien. ¿me escuchas? Hay una alta probabilidad de que su ritmo circadiano esté alterado. Entonces, puede hacer este ejercicio. En las mañanas, levantarse temprano y sentarse 20 minutos donde el sol le dé en su rostro y en su cuerpo. Cierra sus ojos
no lo va a ver directamente. Haga eso todos los días, en la mañana y en la tarde, para que su ciclo circadiano empiece a regularse, porque las células necesitan saber qué hora es. Es posible que estén desreguladas en ese sentido. Hacer los ejercicios de respiración que hablamos hoy también puede contribuir a tener mejor calidad del sueño. Gracias. Gracias, Neti, por la pregunta. No sé si hay otra persona que desea preguntar. Yo creo que la presentación ha sido excelente, clara, y vemos la mano de Dios en cada respiración. Y también vamos a cuidar. Él mencionó el esmalte en las uñas, pero también tenemos los plugins de desodorantes, ¿verdad? Que se ponen en las casas. Los, Roxana, buenos días. Yo tengo una pregunta para el doctor. sí, Doctor, buenos días. Una pregunta. Tengo un familiar que sufría, bueno, sufre de osteoporosis, pero es crónica, le dijo el doctor, de su chequeo que se hace en general. Entonces, ella ha hecho todo lo que le indicó el doctor, ha hecho lo que es dieta, muchos vegetales, también ha hecho ayunos, ha hecho, ¿cómo se llama? Ha tomado varias medicinas, ninguna medicina le hacía nada. Entonces, para resumirle, mi pregunta a usted es, a ella le dijeron que tome el dióxido, el dióxido, y eso es lo que le ha mejorado el dolor a los huesos. Eso es recomendable que ella lo siga tomando. Bueno, lo ha tomado ahora y el doctor le ha dicho que no lo coja hasta de acá a 6 meses. Me refiero a ese, no sé si usted sabe, cuando les dio a uno en la pandemia, el COVID, muchas personas lo tomaron ellos, a ello me refiero. El CSD, CSS, ¿qué dicen? Dióxido. Sí. El problema de esa persona es que tiene una desregulación también en su sistema metabólico. No está absorbiendo el calcio suficiente o no lo está consumiendo correctamente en su alimentación. Otro factor que puede influir en ese tipo de situaciones es que no está metabolizando su cuerpo la vitamina D suficiente, que es la que se necesita para absorber el calcio. Dos factores esenciales son estos. Necesita saber si su metabolismo o su cuerpo está absorbiendo correctamente el calcio, que es definitivo, y también saber si está produciendo la vitamina D suficiente. El mismo cuerpo se puede reparar. El sistema óseo necesita 2 años nada más para repararse en condiciones normales. Así que nosotros somos nuevos cada 2 años. Pero el problema es que creo que debe haber una deficiencia en esos dos factores, porque el calcio entra es por lo que comemos y se fija por la vitamina D. Si no, no hay esa producción. Ah, ok, gracias, doctor. gracias, gracias. Voy a pedirte, Freddy, que termines con una palabra de oración. Gracias. Vamos a agradecer a nuestro Dios. Eterno Padre Celestial, te alabamos y te glorificamos porque hoy nos has permitido, Señor, observar tu gran poder y tu misericordia hacia nosotros, seres que no merecemos nada. Gracias Dios por el aire. Gracias Dios por los demás dones que nos das a diario. Bien lo dice tu palabra, que en Cristo nos has dado todas las bendiciones celestes. Gracias por ello, Señor. Te pedimos los guíes en este día y nos permite realizar las actividades pensando siempre en honrarte y glorificarte en este día. En Jesús, amén. Amén, amén. Mil gracias, Freddy, por la Muchas presentación, por gracias. profundizar por los dones empleados, porque es el estudio, el esfuerzo, también los dones recibidos de Dios. Y vamos a ponerlo en práctica. Vamos a cuidar este templo que no nos pertenece. Somos mayordomos de él. Dios le bendiga. Un abrazo grande para todos. Gracias a todos, que el Señor les bendiga.